Esta es la segunda sesión del bloque número 2, en donde estaremos trabajando con cómo la IA generativa puede ser útil para desarrollar diferentes aspectos de nuestra actividad docente. En la sesión anterior vimos, entre otras cosas, un panorama general en cómo estas tecnologías pueden favorecer digamos, nuestras diferentes actividades académicas. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver el contenido. Bien. Principalmente el objetivo de este bloque número 2 y también del bloque número 3, en donde estaremos trabajando en diferentes aspectos de la IA generativa, especialmente a un cuerpo de conocimiento que se llama el Prompt Engineering, es decir, esa ingeniería para poder ingeniería porque podemos construir un método, una forma de poder interrogar a los modelos, de tal forma que esa ingeniería del prompting nos permita mejorar la manera en que nosotros interactuamos con un modelo con el propósito de poder tener los resultados más adecuados a la actividad que nosotros deseamos. En particular, la IA generativa buscamos que pueda contribuir al diseño de espacios de aprendizaje. En una mirada general, la sesión anterior estuvimos sí se escucha, ¿no? Solo me pueden comprobar porque Cecilia dice que no se escucha. Perfecto, gracias. Veíamos la sesión anterior que la IA generativa en el ámbito educativo puede tener tres grandes grupos de ámbitos en donde lo podemos aplicar. El primero de ellos, y quizá para nosotros como docentes, tiene que ver con el diseño de entornos de aprendizaje personalizados. Es decir, en nuestra labor como profesores, entiendo que principalmente somos profesores universitarios de diversas disciplinas, llevamos a cabo diferentes tareas en el diseño de nuestros cursos, pero también durante la realización de estos cursos, de estos espacios donde nosotros intervenimos con el alumno, o de forma individual, colectiva, etcétera, pero también a posterior de la actividad central del aprendizaje y que se refiere a todo el aspecto evaluativo. Entonces, la IA generativa ha demostrado ventajas a la hora de poder ayudarnos a diseñar currículums, a planificar lecciones, a diseñar bajo estrategias didácticas un itinerario, a construir actividades de evaluación continua que puedan permitir exponer, entre comillas, a los estudiantes a una buena experiencia significativa de aprendizaje, a poder diseñar contenidos, a poder construir diferentes mecanismos de evaluación, pues la IA generativa nos puede ayudar a poder construir todos esos elementos que integrados de una forma coherente pueden conformar un escenario de aprendizaje significativo. Pues, la IA generativa, y veremos en este bloque y en el siguiente, cómo estas tecnologías nos pueden ayudar a construir de manera coherente muchos de estos aspectos de nuestra actividad docente. Por otro lado, en ocasiones, tanto nuestros estudiantes, que pueden ser alumnos de pregrado, de licenciaturas, ingenierías, dependiendo cómo se llamen cada uno de nuestros países, pueden llevar a cabo labores de investigación. Y también la IA generativa puede ser útil para poder llevar a cabo tareas de revisión de literatura, análisis de datos, simulación, búsqueda de información, revisión de documentación que a veces a través de rúbricas y evaluación por pares podemos llevar a cabo. Bueno, pues la IA generativa ha demostrado mucha utilidad para llevar a cabo esas labores. Definitivamente, mucho viene a nuestra cabeza los criterios éticos y la responsabilidad que podemos tener a la hora de poder construir, digamos, todos esos elementos
que forman parte de nuestra actividad docente o de investigación de forma responsable, de forma ética y siguiendo criterios de buen uso de estas tecnologías. Es verdad que algunas universidades pueden, digamos, tener un criterio de prohibición de estas tecnologías. Sin embargo, creo que es muy importante abrazar la oportunidad que puede significar utilizar todos estos instrumentos para poder enriquecer nuestra actividad docente, pero también para favorecer el aprendizaje de los estudiantes y que ellos también sean capaces de incorporarla en su vida cotidiana. Ustedes han visto en la primera sesión que yo abrí con una reflexión sobre cómo las profesiones se están transformándose, ¿no? Eh, Se estima que para el año 2030 al 50, decíamos, desaparecerán 170 millones de puestos de trabajo, producto de la transformación digital que va a sufrir prácticamente cualquier sector, independientemente del país, del tamaño de la empresa, la organización pública-privada, estará transformándose constantemente. Y es importante que nosotros podamos generar esas habilidades para que el alumno a través de estas tecnologías puedan incorporar nuevo conocimiento, pero también puedan ayudar a transformar los procesos que van a determinar el día de mañana las organizaciones. Por tanto, también como profesores, seguramente estaremos deseosos de poder participar de esta nueva gran parteaguas que va a implicar la transformación de la sociedad a través de estas tecnologías. Un tercer uso del que habíamos hablado se refiere a la eficiencia administrativa, es decir, la inteligencia artificial, como en otro tipo de organizaciones, permite facilitar la transformación de los procesos utilizando dicha tecnología. Por dar algún ejemplo, quizá en una universidad física exista el típico centro de atención al estudiante que a través de este servicio se puedan dar respuestas a solicitudes de información de un estudiante sobre orientación profesional, sobre técnicas de estudio, sobre programas de becas, sobre procedimientos administrativos y desde luego mm, nosotros podemos ampliar esos servicios a través de bots, chatbots, que pueden ser textuales o incluso con inteligencia artificial conversacional para poder desarrollar parlantes que puedan atender a un estudiante 24/7. También para procesos de automatización de admisiones, ¿no? Muchas veces cuando nosotros admitimos estudiantes, las universidades tienen procesos de admisiones en donde tienen que rellenar formularios y también proporcionar información relevante sobre precedentes académicos o incluso cuando hay algún proceso de becas, documentación socioeconómica. Todos estos procesos administrativos también pueden ser favorecidos por la tecnología de inteligencia artificial para poder acelerar dichos procesos. Así como cualquier organización tiene diversos procedimientos para poder cumplir con su misión y por tanto también las tecnologías pueden facilitar la automatización, la aceleración a través de la IA. Centrándonos un poco en el escenario de aprendizaje, en el entorno del proceso enseñanza-aprendizaje, decíamos que este mapa, ¿no?, que representa un escenario de aprendizaje, nos puede ayudar como un referente guía para poder desarrollar elementos con un cierto nivel de coherencia. Decíamos que un escenario de aprendizaje parte de una especificación de una promesa de lo que yo a través de este proceso puedo formar y que responde a la pregunta de qué se forma en este escenario de aprendizaje en términos de prerequisitos, objetivos formativos, competencias a desarrollar en este escenario de aprendizaje. Este es un punto de partida relevante porque a partir de esa pretensión formativa cabe poder diseñar una estructura de temas para poder cumplir con esos objetivos formativos. Es decir, que si yo
tengo como objetivos de aprendizaje, por ejemplo, que el alumno conozca y aplique lenguajes de programación orientados a objetos, o que el alumno pueda conocer los principios estratégicos de una organización, que son objetivos que podemos plantear en un escenario formativo, que puede ser un curso, un plan de estudios de una currícula más completa. A partir de ese objetivo de aprendizaje, nos permitirá guiarnos para poder estructurar una serie de contenidos, de estructuras temáticas, de intenciones formativas y sobre todo también de outcomes, resultados de aprendizaje que yo puedo obtener a partir de esos objetivos planteados. Tanto el elemento que está en rojo, el qué, como el que está en verde, con qué también, con qué temas, con qué organización de contenidos, son una guía o tienen que ser una guía coherente para poder establecer las diversas técnicas o estrategias didácticas que nosotros vamos a emplear para lograr esos objetivos. Si yo, dentro de un plan de estudios, por ejemplo, tengo que el estudiante será capaz, utilizando el pensamiento creativo, poder resolver problemas del mundo real a través de la implementación de modelos de inteligencia artificial. Esto es una competencia que seguramente un plan de estudios de una ingeniería en inteligencia artificial o un máster universitario, una maestría o un magíster de inteligencia artificial seguramente contempla. Para ello, un diseñador de escenarios de aprendizaje podrá establecer cuáles son los temas que son relevantes para que el alumno pueda, bajo un pensamiento crítico, poder desarrollar y creatividad, poder desarrollar una solución a un problema complejo, empleando la implementación de modelos de ello. Para eso también, como especialista en el diseño de escenarios, se nos ocurrirán establecer temas, subtemas y una organización de contenido que no necesariamente es un orden cronológico o una estrategia top-down o bottom-up o una forma deductiva de poder desarrollar los contenidos, sino que también a través de estrategias, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, aprendizaje social, técnica de casos, es decir, una serie de didácticas que quizá son convenientes para poder lograr esos objetivos de aprendizaje. Las didácticas, las estrategias didácticas están seguramente elegidas, condicionadas por el tipo de aprendizajes que yo quiero lograr. Y desde luego, una vez establecida una estrategia, cabe poder construir estructuras de actividades que nutren la mirada estratégica de la didáctica. Por tanto, este andamiaje de actividades que forman parte del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, está construido bajo una intención didáctica que persigue la consecución de estos objetivos. A partir de ese andamiaje, cabe también poder construir una serie de contenidos, recursos que son necesarios para que un estudiante pueda emplear en una actividad de aprendizaje. Imaginar que parte de esa estrategia es importante analizar un caso, ¿no? Como estrategia didáctica. Y para ello hemos establecido una secuencia de actividades, un itinerario de actividades, en donde el estudiante tiene que hacer una revisión de una serie de contenidos que le permita nutrir de una serie de conocimientos para que a partir de ahí analice un caso, siguiente actividad, y pueda responder una serie de preguntas que forman parte de ese caso, aplicando unos conocimientos previamente aprendidos, y que después, tercera actividad, pueda establecer un debate grupal con una serie de estudiantes para poder poner a punto de la discusión las preguntas que se plantean en el caso. De tal forma que a través de la argumentación, a través de la interacción de los estudiantes, se puede establecer
respuestas comunes a las preguntas del caso. Por tanto, la solución del caso puede desarrollarse de una forma colaborativa. Claro, para hacer estas actividades, es decir, lecturas previas, analizar el caso, llevar a cabo la discusión, a partir de esa discusión crear una serie de conclusiones, los estudiantes seguramente requieren recursos educativos. Necesitan lecturas, necesitan archivos multimedia, necesitan rúbricas, necesitarán guías didácticas para poder desarrollar las actividades, necesitarán posiblemente algunos instrumentos de evaluación o de autoevaluación para poder ejecutar esa estructura de aprendizaje. Bien, todos estos elementos, como he dicho, tienen que cobrar sentido y coherencia para poder lograr los objetivos formativos. Y esos elementos seguramente podemos desarrollarlos a través de la IA generativa. Es decir, quizá nosotros partamos de una serie de objetivos, si unos qué deseo formar a través de una serie de aprendizaje, y para ello, como parte del contexto que puedo dar a un modelo, me puede ayudar a construir una serie de contenidos que sean relevantes para formar sobre esas estructuras. También, a partir de esas estructuras de contenidos y esos objetivos de aprendizaje, seguramente sean convenientes determinadas didácticas para poder intervenir con el estudiante, ya sea de forma individual o colectiva. Esas didácticas seguramente pueden ser sugeridas por la IA generativa gracias a través del contexto que me produce los qué, es decir, los objetivos formativos, las estructuras temáticas y la estrategia será conveniente en la medida que pueda lograr abordar esos contenidos y desarrollar esas competencias. Una vez construido esas actividades, es relevante poder elaborar todos los materiales que sean necesarios para poder ejecutar, poner en práctica ese escenario. Bien, de esta manera es como nosotros, a través de la IA generativa, especialmente con modelos LLMs, podremos beneficiarnos seguramente de la elaboración de diferentes instrumentos que favorezcan el aprendizaje. Iremos más adelante detallando estos elementos que he intentado ahora dibujar para tenerlo como punto de referencia y como brújula para los siguientes contenidos que iremos viendo. Bueno, quisiera hacer un pequeño, digamos, paréntesis para poder retomar, digamos, cómo la inteligencia artificial está, digamos, transformando diferentes procesos, pero también con determinadas guías responsables. Como hemos dicho, la inteligencia artificial no es un cuerpo de conocimiento creado del 2022 para acá, que es cuando se han publicado las primeras versiones de los LLMs, como ChatGPT en su versión original, ¿no? Sino que estas tecnologías ya desde hace algunos años, ¿no? Pues hay algunos antecedentes que nos hacen ver que poco a poco se ha construido diversos aspectos de la tecnología. Isaac Asimov se le conoce como el padre, digamos, es un padre visionario de la IA y sobre todo quien ha planteado una serie de reflexiones que nos hace pensar en dilemas éticos del uso de la inteligencia artificial. Desde luego, Asimov planteaba en un libro que se llama Yo Robot, que es en realidad un conjunto de cuentos, 7 cuentos pequeños, cortos, que principalmente, además de exponer relatos de ciencia ficción, porque con lo inventado en aquel momento, en los años 50, había una etapa muy incipiente de la inteligencia artificial. No es la IA que conocemos al día de hoy, pero ya existían algunos elementos entendidos como elementos computacionales que eran capaces, por lo menos, con algunas reglas, tomar alguna decisión.
Sin embargo, él, a través de estos cuentos, relata ciertos escenarios en donde deja muy en claro, que es muy importante, que el desarrollo de esta tecnología siempre esté, digamos, plagado de reflexiones éticas, filosóficas para el buen uso. Y de él se desprenden las leyes de la inteligencia artificial, ¿no? Que hoy en nuestros días tenemos muy presentes. La reflexión en términos globales plantea que ninguna máquina puede dañar la humanidad o por inanición dejar que la humanidad sufra algún tipo de daño. Esto puede sonar hasta cierto punto romántico, sin embargo, hoy en día cobra mucho sentido poder pensar cómo hacemos uso de estas tecnologías de una forma responsable, ¿no? Y también plantearnos dilemas éticos y a partir de ellos establecer ciertas reglas que nos permitan actuar, por ejemplo, en el marco de la educación, de una forma responsable. Por ejemplo, decíamos en la primera sesión que hoy en día empiezan a haber leyes, guías, normativas que nos orientan, en este caso en el sector educativo, cómo los estudiantes pueden emplear de forma responsable estas tecnologías. Quizá, anecdóticamente, mucho nos centramos en pensar en que los alumnos no deberían utilizar la IA para resolver ejercicios académicos como profesores les pedimos en nuestras clases. Sin embargo, creo que el punto no es prohibir el uso de estas tecnologías, porque es pretender ponerle puertas al campo, ¿no? Sin embargo, creo que la reflexión puede estar hecha en cómo ellos pueden utilizarla bajo determinados lineamientos para poder aprender los conocimientos, habilidades y competencias que están definidas en un plan de estudios, pero al mismo tiempo, gracias a las tecnologías, tener mayores capacidades que las que pudiesen haber tenido, me refiero a los estudiantes, sin haber utilizado estas tecnologías. La pregunta no está en cómo prohibir el uso de la IA, sino más bien cómo facilitar a través de un diseño instruccional, a través de actividades en donde partamos de la idea que los estudiantes pueden utilizar dichas tecnologías. ¿Qué entendemos como inteligencia artificial? Bueno, en principio son unas determinadas propiedades, ¿no?, que principalmente las asociamos con seres vivos, procesos cognitivos como el poder pensar, tener voluntad, capacidad de reflexión, capacidad de inferencia, capacidad creativa, aprender por cuenta propia, razonar. Es decir, hay una serie de procesos cognitivos que principalmente los vinculamos a seres vivos, especialmente al ser humano, ¿no? Sin embargo, la inteligencia artificial lo que pretende es eh, facultar, capacitar a diferentes artefactos, evidentemente creados por las personas, y cuando decimos artefactos, no necesariamente nos referimos a artefactos físicos como un robot como el que está presentado en la imagen. Quizá esos artefactos son software que lleva a cabo operaciones con cierto grado de inteligencia, como puede ser los LLMs que emplearemos para nuestra actividad docente. Entonces, estas capacidades que queremos proporcionar a los artefactos son capacidades como el aprender, el interactuar, el razonar, el decidir, y que de alguna forma, a través de diferentes técnicas de inteligencia artificial, buscamos dotar a estos artefactos de esas capacidades, ¿no? Una red neuronal, como las que se han contado hasta este momento en alguna parte del curso, pues son algoritmos que a partir de información, ¿no?, son entrenados de manera supervisada para poder aprender, identificar patrones y con base a ese aprendizaje poder interactuar y responder a determinados planteamientos que se les puede hacer a esos algoritmos.
Por tanto, la inteligencia artificial es un campo del mundo de las ciencias de la computación, es un campo muy amplio que busca desarrollos enfocados principalmente a que las máquinas, el software, los robots, puedan adquirir esas cualidades, ¿no? Hay muchas ramas de estudio de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, pues aquí voy a poner un gráfico donde podemos ver diferentes dominios, donde podemos ver diferentes técnicas que son desarrollados y métodos para poder utilizar dichas tecnologías de inteligencia artificial. Por ejemplo, seguramente nosotros, a través de la computación, visión computacional, podemos interactuar con algunos dispositivos que tienen esas capacidades, ¿no? Por ejemplo, hace años, cuando estaban las primeras versiones de, de Wii Remote, ¿no? O de, ¿cómo se llaman estos videojuegos? Que tenían reconocedores de esqueléticos y que eran capaces a través de visión por computadora hacer interacción gestual, ¿no? Yo tengo un dispositivo, que es una cámara, que me está eh, pues monitorizando, es capaz de un cuerpo poder establecer el esqueleto de una persona para poder yo, pues como el Wii Remote, jugar como si estuviera jugando al tenis o como si estuviera corriendo o jugar al box. Pues todos estos videojuegos son creados con tecnología de visión por computadora que es capaz de analizar imágenes y a partir de visión simular procesos cognitivos y también procesos biológicos de la vista para poder interpretar esas imágenes. También hay muchas áreas de visión por computadora, por ejemplo, ahora los autos inteligentes o los coches que están dotados de visión por computadora que nos facilitan estacionar un coche, ¿no? Aparcarlo. Simplemente yo aplico un botón, el coche sabe dónde está, si hay un vehículo a un lado o al otro, adelante, atrás, y es capaz de poder hacer una maniobra de aparcar un coche, ¿no? También hay otras técnicas como el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Que hay muchos campos de aplicación de procesamiento del lenguaje natural, como por ejemplo los traductores, ¿no? Yo tomo un texto en inglés, quiero traducirlo al español, pues todas esas técnicas de transcripción son técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Cuando nos referimos al lenguaje natural, damos por hecho que es el lenguaje humano y que es procesado para poder llevar a cabo una operación, ¿no? Hay muchos campos, insisto, del procesamiento del lenguaje natural. Pues, por ejemplo, a través de redes sociales hay mucho interés por saber cuál es el- sí, el sentimiento que hay a raíz de un comentario. Por ejemplo, nosotros podemos tener eh, comentarios de un producto, de un servicio, ¿no? Y podemos hacer análisis de sentimiento para poder saber las opiniones, si son positivas, negativas, neutrales o incluso con un espectro mucho más amplio. También, seguramente, pues hemos interactuado en algún punto con un chatbot, ¿no? Hoy casi todos los portales en Internet, los servicios de telefonía, de Internet, ya casi nadie quiere poner un teléfono para que los clientes llamen, sino muchas veces te proporcionan una línea de chat para poder interactuar eh, como punto de contacto inicial con un cliente, ¿no? Asistentes digitales, ¿no? Por ejemplo, en una universidad como la nuestra, que puede tener cerca de 6.000 profesores, en ocasiones el profesor necesita conocer procedimientos, ¿no? De acreditación para obtener un cierto reconocimiento, para aplicar algún tipo de beca, para conocer cómo llevar a cabo una tarea dentro del entorno educativo. Bueno, pues una manera es tener personas, asistentes humanos, que a través de
videoconferencias pueden asistir a un profesor, ¿no? Sin embargo, ahora puede haber asistentes digitales que de forma hablada, incluso con avatares muy bien logrados, pueden interactuar con un profesor para responder cualquier duda. También puede ser un estudiante, ¿no?, que tiene dudas sobre algún procedimiento. En fin, hay diversos campos de aplicación que desde hace algunos años se han construido y que, decíamos, hoy en día la IA ha explosionado, ¿no? No en los años 90, que hubo un boom muy importante de todas estas tecnologías, pero que se implementaban de una forma a menor escala, ¿no? Anteriormente existían algoritmos de machine learning, algoritmos de aprendizaje máquina, reglas de inferencia, en fin, había muchas técnicas de inteligencia artificial, visión por computadora, que ya estaban creados, construidos. Sin embargo, hoy en día se ha explosionado en una forma importante gracias a tres factores principales. El primero de ellos es, y no voy a ir en orden, ¿no? Voy a empezar con Big Data. Actualmente, pues gran parte de la información está digitalizada, ¿no? Los bancos, las empresas de retail, muchos procesos están digitalizados. Tenemos información digital sobre un cliente, sobre un proceso, sobre un producto, en fin, todo esto está seguramente disponible en forma digital y se crean datos constantemente. Y esto es una fuente principal para poder entrenar un modelo, ¿no? Yo puedo crear una red neuronal, pero sin entrenamiento adecuado, con un buen número de casos de uso o de datos para poder entrenarlo, el modelo no será capaz de absorber el mayor conocimiento para luego dar respuestas a determinadas preguntas, ¿no? El segundo es que para poder entrenar un modelo, seguramente podemos entender que esto requiere una capacidad de cómputo importante. Sí, algunos me dicen que se oye con un poco de retardo. ¿Esto es así para todos? ¿O alguno escucha muy bien Perfecto, perfecto, muchas gracias. Yo les recomiendo a los que no tengan fluido el audio, hagan favor de revisar su conexión a Internet. Bien, decíamos que para poder entrenar un modelo se requiere capacidad de cómputo, ¿no? Para procesar esas grandes cantidades de datos y entrenar un modelo. Eh, es por eso que hoy es posible hacer todo ese procesamiento gracias a los diferentes servicios de cómputo en la nube que tienen una alta capacidad para procesar, incluso en memoria, en GPU, gran parte de esa información, ¿no? Hoy en día, pues no sé si ustedes han escuchado la prensa financiera, ¿no?, sobre cómo una gran tecnológica, que es una de las principales desarrolladoras de estos chips, ¿no?, de procesamiento en GPU, Nvidia, ¿no?, que es como se llama la empresa, pues ha crecido enormemente porque tiene el control de todos los chips que permiten crear computadoras de alta capacidad para poder procesar, ¿no? Y esos chips de última generación, que no está para los mortales, no solo por el precio, sino por la disponibilidad y quienes están demandando ese tipo de tecnología, pues hace que estas empresas, Nvidia, crezca económicamente, ¿no? Su valor en la bolsa, pues cada día crece porque es una tecnología muy necesaria para el alto cómputo que hoy se está requiriendo para entrenar estos algoritmos. También hay algo que se conoce como la IA sostenible, ¿no? Hay mucho foco para ver
cómo los modelos que son entrenados pueden consumir el menor número de recursos y, por tanto, provocar una menos contaminación en el mundo, ¿no? Entonces, también me imagino que ustedes habrán visto en alguna noticia, podrán ver en alguna noticia que a la salida del modelo LLM DeepSeek, que es una tecnología china, una de sus cualidades era que ese algoritmo había sido capaz de ser entrenado con alta cantidad de información utilizando pocos recursos computacionales, ¿no? Incluso en su aparición de esa tecnología, eh, pues la cotización de la bolsa de Nvidia disminuyó un poco, ¿no? Sin embargo, bueno, la carrera tecnológica es fundamental. Y el tercer elemento tiene que ver con, digamos, unos aspectos, digamos, algorítmicos que fueron descubiertos en el año 17, que se conoce como los transformers, creados por un grupo de investigación de Google, que inventó los transformadores y que básicamente es un tipo de red neuronal capaz de poder crear una especie de genética de cómo las palabras pueden aparecer en diversos contenidos y, por tanto, a partir de modelos probabilísticos, podemos construir nuevo conocimiento. Ahora haré un pequeño ejercicio para poderlo ilustrar. Por tanto, la inteligencia artificial es el resultante de muchos ámbitos de conocimiento y, desde luego, muchos dominios de aplicación, ¿no? Por ejemplo, eh, la minería, el aprendizaje máquina, ¿no? Que, bueno, pues hoy en día es muy empleado para poder entrenar modelos como los LLMs a través de aprendizaje profundo, puede ser empleado para diferentes técnicas y, sobre todo, campos de aplicación, como puede ser el análisis de imágenes, el análisis de texto, modelos de clasificación, que pueden ser útiles para diferentes propósitos. Aproximándonos más a los LLMs, ¿no? Que son los lenguajes de modelado grande, hay algunos, como el caso de GPT, ChatGPT, que es un modelo, un LLM, que tiene como interacción, cuando decimos el chat GPT, nos referimos a dos cosas. A GPT, que es un modelo, como dice ahí su traducción, Generative Pre-trained Transformer, que es un modelo preentrenado utilizando redes neuronales con transformers y que nos va a permitir poder eh, interrogarlo a través de un chat, que es una interfaz, un frontal, para poder dialogar con esos modelos, ¿no? Hay diversas formas de poder dialogar con él, ahora ilustraremos algunos, pero cuando decimos un chat GPT, nos estamos refiriendo a un modelo preentrenado con gran cantidad de información, pero que la manera de interactuar con él es a través de un chat, ¿no? Una interacción a partir de un chat como el que conocemos y que habitualmente utilizamos para interactuar con una persona. Sí, Carolina, las dispositivas las dejaré disponibles en el aula. Bien, estos modelos, los modelos eh, preentrenados, ¿no? También son conocidos como LLMs, que yo me he referido ya varias veces el día de hoy, que son modelos lingüísticos grandes. Lo de grande es por la gran cantidad de información que se ha empleado para poder ser entrenados y que esto les permite aprender y, por tanto, dar respuestas adecuadas a preguntas que nosotros podemos hacerles. También, de forma como un sinónimo,
también nos referimos a ellos como modelos fundacionales, ¿no? Estos LLMs, como he dicho, son entrenados con información de diferente tipo, ¿no? Información estructurada, textos, audios, señales de todo tipo, imágenes, que a partir de toda esa información se han entrenado para que a partir de ese conocimiento puedan generar salidas para diferentes propósitos, ¿no? Para reconocimiento de imágenes, para analizar datos, para seguir una serie de instrucciones que nosotros le demos a manera de un procedimiento, ¿no? Pues tiene diferentes propósitos y es lo que intentaremos seguir trasladando en estas sesiones. Como he dicho, no hay un único modelo, ¿no? Estos modelos, por una parte, evolucionan en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, los primeros modelos, que es el ChatGPT, este que está aquí en medio, ¿no? Es un modelo, voy a poner aquí como un apuntador. Por ejemplo, el primer modelo, Da Vinci, es uno de los primeros modelos que fue entrenado con más o menos 300 millones de tokens, ¿no? O unos 45.000 terabytes de texto, ¿no? Entonces, este modelo, GPT-3, fue entrenado con estos 45, aproximadamente 45 terabytes de información, ¿no? Imaginar que la información, las unidades de esta información no son palabras ni caracteres, sino más bien tokens, ¿no? Les voy a enseñar una pequeña herramienta, ¿no? Así como hay varias herramientas GPT, hay una, ¿sí? Que se llama Tokenizer OpenAI, ¿no? Esta es una pequeña herramientita gratuita que tiene OpenAI para poder contar los tokens, ¿no? Porque una red neuronal es entrenada con mucha información, muchos datos, muchos textos, y esos textos en realidad representan tokens, ¿no? Que no es, por ejemplo, si yo copio este texto tiene 268 caracteres, ¿no? Estos caracteres que están aquí, 1, 2, 3, así, hasta 268, ¿no? Si los pudiésemos contar, cada uno de sus caracteres, pues el punto es un carácter, símbolos, bueno, pues caracteres alfanuméricos, todos estos caracteres forman parte de palabras, ¿no? Pero la forma de poder estructurar estas unidades de tiempo lo divide en tokens. Es decir, estas 268 palabras, caracteres, perdón, son 49 tokens, ¿no? Y también para cada uno de los modelos hay manera de tokenizarlo, ¿no? Para poder procesar esos datos. Los modelos son entrenados con tokens, ¿no? En este caso con aproximadamente 300.000 millones de tokens, ¿no? Fue entrenado con 300.000 millones de tokens, pero también cuando yo interactúo con un modelo, es decir, cuando yo hago un prompt, es decir, yo escribo aquí lo que quiera pedir, esta información que yo introduzco, si lo pongo en un tokenizador, pues me dice cuántos tokens estoy utilizando, ¿no? Por tanto, todos los modelos que son entrenados con tokens también tienen una ventana de contexto, es decir, la información que yo le proporciono al modelo para poderlo contextualizar, ¿no? Es decir, que no le pregunto cosas sin contexto, porque es probable que el tipo de cosas que yo le pregunte sin ningún contexto pueda dar como resultado respuestas erróneas, ¿no? Por tanto, es muy importante que nosotros podamos darle un contexto para que pueda procesar correctamente la información, ¿no? De manera de ejemplo, imaginar que yo pues puedo darle un documento técnico, ¿no? Por ejemplo, en este caso,
es un artículo, sí, es un documento que ni siquiera sé de qué es, ¿no? Tendencias tecnológicas del 24, escrito por Deloitte, ¿no? Imaginar que yo tengo este documento y a un modelo como este yo se lo introduzca, ¿no? Lo que está haciendo es hacer digamos, un subida al servidor del documento y yo sobre ese documento le puedo hacer una pregunta de, ¿vale? Si yo no le diera ese documento, que ese documento forma parte de un contexto, se me cayó, voy a volverlo a poner. Imaginar que yo le subo este archivo y ese archivo que tiene no sé cuántas páginas podrá tener, ahora lo veremos, forma parte de esa ventana de contexto. Es decir, todo lo que yo introduzca a este chat, que son estas palabras más todo el contenido de este PDF, le va a permitir analizar ese contexto, ¿no? Por ejemplo, regresando a la presentación, Da Vinci, que fue el primer modelo de los primeros modelos, fue entrenado con estos tokens, pero puede recibir pues unos 4.096 tokens, ¿no? Más o menos unas 3.000 palabras, y eso representa entre unos 12.000 o 16.000 caracteres, ¿no? Que esto, en términos de información, pues es poca información, ¿no? Es decir, que si yo voy a un modelo de IA muy básico, imaginar, vamos aquí a modelos anteriores, ¿no? De hecho, ya ni me pone el 4, me pone el 5, pero el modelo 5, que no sé si lo tengo aquí, no, pero vamos a suponer que el 4 Omni, ¿no? Pues es un modelo que yo le puedo meter 128.000 tokens, ¿no? El DaVinci de 3, el GPT-3, eran 4.000 tokens. Bueno, pues este 4O son 128.000 tokens, ¿vale? Cada modelo tiene variación en el tipo de tokens de ventana de contexto que le puedo introducir, ¿vale? Evidentemente, pues los modelos, cada uno de estos, ¿no? DeepSeek, eh, pues cada modelo que se emplea tiene limitaciones o tiene capacidades distintas, ¿no? Eh, También una cosa que es importante decir, que aunque yo he puesto aquí un cerebro de un modelo, un LML, un LLM, y que yo a través de un chat puedo pensar que es un único modelo, por ejemplo aquí, pues siguiendo, ¿no? Yo le doy un archivo, le doy un texto y a partir de ahí me dice cuáles son las tendencias clave. IA generativa, interfaces en nuevos lugares, Smarter, DevOps, realidad, defendiendo la realidad, ¿verdad? De la era de los medios sintéticos, en fin, me plantea las tendencias tecnológicas. Bueno, cuando yo escribo en un chat como este, ¿no? Eh, la ventaja de tener un frontal como un chat encapsula o quita complejidad de qué hay detrás, pero detrás de ese chat no es solo un cerebro como lo ponemos aquí, puede ser varios cerebros, ¿no? Por eso, en este gráfico yo trato de ilustrar todos los posibles modelos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, hay uno de la demo que hicimos de generación de código, pues hay un modelo que se llama Codex, que es uno de los primeros modelos que fue entrenado, decíamos, con información de ChatGPT, ¿no? Perdón, de GitHub, ¿no? Fue entrenado Codex con un repositorio de muchos códigos que son desarrollados a nivel mundial y que GitHub puso a disposición de OpenAI para poder entrenar este modelo, ¿no? Que se llama Codex. Bueno, pues fue entrenado con 159 gigabytes de código fuente, ¿no? 54.000
54 millones de archivos físicos, ¿no? Y con eso fue entrenado. Pero si yo quiero interactuar con ese modelo, yo puedo darle un contexto de 8.000 tokens para hacer algo con él, ¿no? Entonces, este es un modelo para poder optimizar la programación, para generar código de desarrollo, ¿no? Cada modelo tiene su propio fin. Por ejemplo, Whisper es un modelo que me permite hacer audio multilingüe, multitarea y del dominio público. Es decir, esto es un software libre que me permite reconocimiento de voz y transcribir audio a texto, ¿no? Imaginar que yo le doy, por ejemplo, voy a poner aquí un, a ver, aquí está. Aquí imaginar que yo tengo un audio. ¿Sí? Hola, bueno, porque al final... Es una llamada telefónica, ¿no? Yo me puedo ir a un modelo, pues por ejemplo, como Whisper, ¿no? Ahora les explico un poquito sobre esto, ¿no? Pero esa es otra interfaz para poder interactuar con los modelos de OpenAI, ¿no? Hay forma de entrar con un chat, como lo hacemos siempre, pero también hay forma de entrar a nivel de API, ¿no? Que es, digamos, para desarrolladores, donde están todos los modelos. Entre estos modelos, como pueden ver por aquí, está, déjenme ver si lo encuentro. Aquí está, ¿no? Whisper. Yo puedo, a través de Whisper, generar un texto, o sea, a partir de un audio, generar un texto, ¿no? Que es un transcriptor, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, a ver. Imaginar que yo aquí le doy a ver si lo puedo hacer aquí directamente. No. ¿Sí? Hola, buenos días. Ajá. Lo que voy a hacer, el file, solo puedo subir imágenes, no puedo utilizar aquí Whisper, pero aquí, audio, ¿vale? To speech, ¿no? A ver si me permite. ¿Sí? Hola, buenos días. No, lo estoy haciendo mal. Bueno, si se Buenos fijan, días. yo escribo un texto y hace una transcripción a audio, ¿no? Hola, buenos días. Y puedo escoger diferentes voces, ¿no? Hola, buenos días. Y puedo tener diferentes formatos de salida, ¿no? Entonces, este es un transcriptor de texto Hola, buenos a días. speech, ¿no? Imaginar que nosotros queremos hacer una aplicación que hable, ¿no? Un diálogo, pues a través de los diferentes modelos conectados, me puede facilitar ese tipo de labores, ¿no? Y aquí hay diferentes, bueno, versiones del modelo, que incluso cada uno de ellos puede tener costes distintos para poder llevar a cabo esas operaciones, ¿no? Buenos días. La capacidad de uno y de otro, pues evidentemente puede ser distinta, ¿vale? También puedo aquí manipular la velocidad con la que quiero que me ayude a crear
Dice error de presente. Ok. El problema del directo, ¿no? Bien, entonces hay diferentes modelos, ¿no? Que tienen labores específicas. Por ejemplo, Dalí, pues es un modelo que permite crear imágenes, ¿no? Desde texto. Ahora, de hecho, si ustedes ven la lista de modelos, pues va variando, ¿no? Por ejemplo, aquí ahora tenemos Sora, que es un modelo para generar videos, ¿no? GPT Image, que también sirve para crear imágenes, Dalí, que sirve para crear imágenes, ¿no? Entonces, cada uno de estos modelos, como pueden ver, tiene sus especificaciones, tiene especificaciones, por ejemplo, en este caso, de dimensiones de imágenes y costos asociados, ¿no? Porque si yo quiero hacer una imagen de muy alta resolución, el coste de operación puede ser distinto, ¿no? Y la calidad de los modelos, pues también puede variar. DALI 2, DALI 3, etcétera, ¿no? Entonces, esto también tiene componentes gratuitos, ¿no? Si está soportado o no está soportado, ¿vale? A ver. Pues, por ejemplo, para crear imágenes, yo le doy una descripción y a partir de esa descripción me crea imagen. Si ustedes ven los diferentes modelos, sí, exactamente, Georgina, muchas de estas herramientas sirven para poder, pues, por ejemplo, en este caso, ¿no? Para tener lectura inclusiva, ¿no? Si yo tengo un audio y quiero hacer transcripciones, ¿no? Pues las puedo hacer, o incluso traducciones a otros idiomas, pues esto ya es muy, muy útil, ¿no? Hoy en día. Todos los modelos, desde luego, tienen sus variantes, pero en sus formas gratuitas o de costo tienen pues, funcionalidades equivalentes, ¿no? Bien. Entonces, estos modelos, aunque nos referimos a LLM como si fuese uno, pero en realidad son diversos modelos que tienen capacidades distintas que podemos interactuar con ellos a través de un chat, No te preocupes, César, que iremos detallando sobre los aspectos que más nos interesan para este taller. Vamos a hacer ejercicios de prompting, sobre todo para hacer algunas labores educativas. O sea que no te preocupes por ello. Estos modelos, como he dicho, podemos interactuar con ellos de diferentes formas, ¿no? Con inputs distintos. El primero de ellos, que es el que utilizaremos principalmente, es a través de el chat, un chat, ¿no? Nosotros no veremos en este curso porque quizá no es foco de este taller poder utilizar, digamos, un backend como puede representar el OpenAI API, ¿no? Porque esto sirve para interactuar con los modelos a través de aplicaciones, a través de código y otras formas de interacción, ¿no? Pero simplemente que ustedes sepan que estos modelos tienen capacidad de poder interactuar con ellos de diferentes formas y abre la posibilidad de construir aplicaciones de todo tipo. Bien, como pueden suponer, hay muchas alternativas de proyectos y que a través del tiempo aparecen nuevas tecnologías. Por ejemplo, en este árbol de la evolución de los LLMs, si se fijan, en el año 23, no hace mucho, pues los modelos que ahí están, ¿no? Por ejemplo, algunos incluso cambian de nombre, pues ahora se llama Meta AI de Meta, ¿no? Que también es una herramienta gratuita que está disponible. Meta AI, ¿sí?
perdón, es esta. ¿Sí? Bueno, hay múltiples modelos que podemos emplear. La de Zuckerberg, ¿no? Que también hace imágenes, videos, ¿no? Tenemos la de Google, la de Microsoft que se llama Copilot, la de los chinos que se llama DeepSeek, la de un proyecto europeo que es Claude, ¿no? Pues todas estas herramientas pues han sido creadas a través del tiempo y algunas de ellas incluso pues desaparecen o se transforman, ¿no? Esa es una carrera, bueno, pues titánica para poder posicionarse en el mundo de esa tecnología, ¿no? Es verdad que estos modelos a través del tiempo van adquiriendo más capacidades, ¿no? Por el volumen de información con el que se entrenan, por las capacidades de interacción que tienen, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de ChatGPT, que es una herramienta bastante utilizada, pues yo tengo forma de interactuar a través de texto, ¿no? O a través también, por ejemplo, pues de conversar, ¿no? Yo puedo, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y me gustaría que le dieras un mensaje a mis estudiantes del curso de IA generativa para la educación. Darles un mensaje de entusiasmo y sobre todo de animarles a estudiar este tipo de cursos. Y cuéntales sobre los beneficios que puede darles en la IA generativa para la educación. Pues aquí va un mensaje para tus estudiantes. Hola a todas y todos, bienvenidos al curso de IA generativa para la educación. Me gustaría animarles a sumergirse con entusiasmo en este mundo porque realmente les va a abrir un montón de puertas. La IA generativa no solo es una herramienta tecnológica de moda, sino que es una aliada poderosa para innovar en la forma en que enseñamos y aprendemos. Les va a permitir personalizar contenidos, crear experiencias de aprendizaje más dinámicas y adaptadas a las necesidades de sus estudiantes y en general enriquecer muchísimo el entorno educativo. Así que adelante, disfruten el proceso y aprovechen al máximo lo que van a aprender. Bueno, como pueden ver, este tipo de tecnologías nos facilitan. Exacto. Así que como pueden ver... Bueno, lo paramos aquí un poquito. Bueno, pues estas herramientas permiten dialogar a través de audio, a través de texto, a través de integrar archivos como imágenes, fotos, ¿no? Por ejemplo, aquí creo que la vez pasada hicimos algo parecido, ¿no? Bueno, pues con una pequeña imagen. Una imagen que he hecho un screenshot ahora, le puedo decir... ¿vale? Le estoy pidiendo que la procese para que cambie el fondo, en lugar de utilizar el fondo institucional, pueda poner un fondo negro, ¿no? Es verdad que el chat, a partir de la información que yo le proporciono, es capaz de switchear a los modelos que mejor convengan para la tarea que yo le estoy pidiendo, ¿no? Si yo le digo, desarrollame un programa en Python que permita hacer, pues no sé, una multiplicación de matrices, seguramente utilizará Codex, o en el caso de, oye, transcríbeme este audio, ¿no? Pues utilizará Whisper o, en fin, cualquier tipo de tarea que yo le esté pidiendo, decidirá el chat, ese frontal, qué modelo utilizar, ¿no? Por eso es muy interesante que a través de un frontal como estos tenga esa capacidad de poder sustituir el tipo de modelo. Si nosotros vemos aquí que está pensando, ¿no? Ven que tiene aquí algunas tareas que se supone que está haciendo, pues a veces yo puedo leer, ¿no? Que está creando la imagen, me dice que puedo tardar un momento, o a veces hace algunas operaciones que si le damos, digamos, ampliar el acordeón, podemos ver qué es lo que está elaborando. ¿Vale? Por ejemplo, ahí lo que ha hecho es, ha tratado de limpiar en la medida de lo posible
la imagen que yo le he proporcionado, ¿no? Para quitar todas las marcas del fondo, ¿vale? Claro, es más fácil hacerlo así, ¿no? Bien. Bueno, creo que, pues, para ser una herramienta gratuita y, bueno, pues tiene un performance adecuado, ¿vale? Muy bien. Me dice Vivian que no ves cómo integrar las herramientas. No, aquí, si te fijas, en la parte inferior, cuando le digo usar modo de voz, pues le doy ahí modo de voz y cambia para que yo interactúe con él en modo de voz. O dictar, yo le puedo, en lugar de escribir, le puedo decir por voz lo que yo necesito, ¿no? O lo escribo, ¿no? Bien, iremos haciendo ejercicios, ¿no? No se preocupen que esto será posible hacer. Yo el que uso, pues es una versión de ChatGPT, es una versión que es la de pago, que cuesta como $20 al mes. Si ustedes son un usuario, pues, habitual, ¿no? Pues, por ejemplo, esta cuesta, la Plus, la que yo tengo es esta, que cuesta 23 euros al mes, que incluye un montón de cosas, pero luego, bueno, hay algunos que pueden estar interesados en versiones con mayores capacidades, ¿no? En este caso es la empresarial, ¿sí? Y luego, perdón, yo tengo la Plus. Luego, a nivel de empresas está la Plus de $23 y la empresarial, pero de la personal puede haber una incluso que cuesta pues, $200 mensuales, ¿no? Que ya tiene mayores capacidades en volúmenes, en agentes que puede implementar, ¿no? Yo creo que una versión de $20 al mes puede ser suficiente, ¿vale? Bien, no sé por qué está vibrando. Sí, mira, por ejemplo, no lo sé, pero se lo puedo preguntar. A ver, eh, por ejemplo, dice, de forma gratuita ustedes pueden utilizar el modelo GPT-5, que eso es interesante porque GPT ha sido entrenado con, bueno, le voy a preguntar aquí, ¿no? ¿Con cuántos tokens fue entrenado el GPT-5, ¿no? Bueno, aquí habla, ¿no? Con al menos 30 billones de tokens, ¿no? O sea, si decíamos que el 4, ¿cuántos eran? El 4 era 1 billón de tokens, 1 billón de tokens, este es 30 billones, o sea, 30 veces más información fue utilizada, ¿no? Otros hacen estimaciones que fue más de 30, sino 70 tokens, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventana de contexto? La entrada que yo le puedo dar. Ustedes pueden utilizar ese modelo, que es una cabeza muy bien entrenada, GPT-5, de forma gratuita, con 800 tokens de ventana de contexto, ¿no? Si tú contratas la versión Plus, la de $20 mensuales, con 32.000 tokens. Y si ya quieres la Pro o la Enterprise, es decir, que quieres darle mucha información, imagínate, le das libros,
le das contratos para hacer análisis de contratos, etcétera, pues ahí ya tienes 128.000 tokens por ventana de contexto, ¿no? Es importante señalar que una cosa es el entrenamiento del modelo, o sea, toda la información que se utilizó para entrenarlo, y entre más información se utilice para entrenar, tendremos un cerebro con mayor capacidad. Sin embargo, también es muy relevante el contexto que yo le proporciono para poder dialogar con ese modelo, ¿no? Ustedes han visto hace un momento que en el caso anterior, creo que era yo le di un archivo que no sé cuántas páginas tenía, dijimos que tiene este documento que le pasé, tiene 64 páginas, ¿no? Algunos son textos, otras son imágenes. Si se fijan, esta es una imagen y le puedo hacer preguntas, por ejemplo. Aquí tenemos una imagen, ¿no? En la página 9. Entonces yo le voy a pedir que de la página 9. No sé por qué lo acento, pero descríbeme la imagen de la página número 9. Es decir, el contexto lo tiene porque es toda esa información. Lo único que le estoy diciendo es una instrucción precisa, descríbeme la imagen que esté en la página 9. Como no hay dos imágenes, sabrá cuál es, ¿no? Entonces, si yo le doy aquí Enter, es capaz de ir a esa página y analizar y describirme pues las 6 macrofuerzas de la tecnología de información, ¿no? Pues ahí las tiene. 6 macrofuerzas de la tecnología de la información. La primera, interacción; la segunda, información; la tercera, computación; la cuarta, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que esos modelos tienen altas capacidades para, pues, ayudarnos a propósitos diversos, ¿no? Bien, ¿cómo funcionan estos modelos en términos muy generales, ¿no? Pues un modelo podemos verlo como una especie de caja negra, ¿no? Que es un modelo que recibe una serie de entradas. En este caso, por ejemplo, un modelo que estima el estado del tiempo, un modelo climatológico, ¿no? Esas entradas, que pueden ser temperatura, iluminación, probabilidad de lluvia, ¿no? Pues son unas entradas, y a partir de, digamos, una serie de algoritmos, que en el caso de las redes neuronales son algoritmos probabilísticos, a partir de esas entradas es capaz de determinar una salida, ¿no? Una salida con una probabilidad de certeza, ¿no? Los modelos, los GPTs, los modelos de lenguaje, ¿sí? Que son modelos preentrenados de lenguaje, y se llaman de lenguaje porque los utilizamos para poder llevar a operaciones de lenguaje de personas, ¿no? Ya sea que las entradas sean texto, ya sea que las entradas sean audios, ya sea que las entradas sean imágenes, o ya sea que las entradas son videos, ¿no? Siempre la entrada me va a permitir, a partir de una entrada, a partir de esos modelos, poder determinar una salida con una probabilidad de ocurrencia. Es decir, en este caso sencillo, pues yo le doy una entrada, que es un texto. Para el humano es una pregunta: ¿qué eres? Y la respuesta, con cierta probabilidad de que responda esa pregunta, es bueno, pues un texto de salida, ¿no? También las entradas a un modelo pueden ser
entradas descritas por humanos. Es decir, si yo quiero hacer una operación matemática, no necesito meter una operación como la que está ahí, 3 más 2 por 5, ¿no? Sino que también yo puedo, pues, introducir una operación con una carga semántica, ¿no? Con una narrativa, con una prosa, puedo describir una operación aritmética, incluso como el ejemplo que está ahí, con bueno, pues, con algún error que pueda corregirlo y es capaz de entender cuál es la operación que yo quiero transmitir, ¿no? Las computadoras no entienden de lenguaje de personas, ¿no? No son capaces de saber la semántica del texto que está ahí, ¿no? Pero sí, a través de los modelos que ha sido entrenado, con un montón de información, es capaz de poder reconocer ciertos patrones en esos textos. Cuando hablamos de un entrenamiento a una red neuronal basada en imágenes, si yo le doy millones de imágenes, por ejemplo, en este caso de un gato, a partir de esas redes, de entrenar por diferentes capas, va a identificar patrones que le permitan situar características distintivas de un gato, ¿no? Es decir, a partir de ese entrenamiento de millones de casos, puede, ¿no?, pues identificar características de los ojos, características de las patas, características, pues, digamos, físicas, ¿no?, del gato, ¿no? Todo esto a partir de un entrenamiento de muchos casos de información que van a facilitar el entrenamiento de una red. Es como aprendemos de pequeños, ¿no? A partir de observar, sabemos cómo hace un gato, ¿no? Qué expresiones o qué sonidos hace un gato. ¿Por qué? Porque a través de la repetición él se dará cuenta que un gato hace miau y que un perro hace guau, ¿no? Lo hace por la repetición y el entrenamiento de repetición de casos que a partir de ahí él puede deducir con alta probabilidad que un perro o un gato hace un determinado sonido, ¿no? Bien, en el caso de los textos, cuando hablamos de los transformers que desarrolló Google en el año 17, lo que se hace es algo similar, es decir, un texto como el que tenemos aquí, pues lo primero que se hace es tokenizarlo, ¿no? Esos tokens, en realidad, aunque lo vemos aquí como palabras que se juntan, ¿no? Veamos aquí que son palabras que aparentemente pues se agrupan de una determinada manera, ¿no? Y tenemos un token que es open, ahí es otro, apóstrofe S, otro, espacio large, otro, espacio language, otro, ¿no? O sea, estos tokens en realidad no son agrupaciones de palabras, ¿no? O descomposición de palabras, sino lo que en realidad ocurre es que hace una transcripción de un texto a números, ¿no? Y esos números, que en realidad son palabras, ¿no?, o conjuntos de caracteres, pueden ser analizados matemáticamente, ¿no?, para poder saber, por ejemplo, conjunto de tokens que habitualmente están, digamos, que coocurren en determinados textos, ¿no?, que la creación de palabras siempre se da en un orden determinado de palabras, ¿no? Y a esto es a lo que llamamos una tokenización, ¿no? También esos tokens que representan las palabras o frases, cuando forman parte de textos, puede haber patrones en qué combinación de tokens aparecen, ¿no? Y eso es la red neuronal, las redes neuronales que fueron inventadas por Google, que son los transformers, ¿no? Que lo que hacen es identificar los patrones de agrupación de tokens
y a esto se le llama el embedding. De tal suerte que con el entrenamiento de gran información podemos tener tokens que se correlacionan con otros para poder construir conjunto de tokens que para el lenguaje humano son frases, son palabras, son textos sobre los que se ha entrenado y sobre los que pueden construirse, ¿no? De esta forma, una manera de simplificar, pues a veces los textos, que en este caso tenemos una estructura gramatical, a través de una técnica que se llama lematización, lo que hace es eliminar ciertos elementos de esa estructura gramatical que tienen nula aportación semántica, ¿no? Es decir, si yo una frase que digo el gato está durmiendo en el sofá, punto, ¿no? Si yo lo convierto lematizo, ¿no? Quitando esos elementos, tengo gato dormir sofá, ¿no? No cambia sustancialmente o no cambia la semántica de la frase, ¿no? Por tanto, es mucho más fácil a través de la lematización, es decir, comprimir frases, yo pueda tokenizar para que a través de esa tokenización yo pueda tener la genética de las palabras, digamos, y de la correlación que pueda haber entre ellas. Y por tanto, esto es como es entrenado un modelo de esas características y luego, a partir de ese entrenamiento, la capacidad que tiene de poder dar respuestas a esas preguntas. Es decir, la red neuronal será una especie de caja negra en donde yo a partir de ciertas entradas, es decir, un texto, una ventana de contexto que yo le introduzco para preguntarle al modelo, con ese contexto y en sus diferentes capas de la red, es capaz de generar una salida con una alta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Por tanto, es relevante el tamaño de la ventana de contexto, pero también es muy relevante que nosotros sepamos poder utilizar esa ventana de contexto para poder preguntar de la mejor forma posible a un modelo y evitar error, ¿vale? Bien. Vamos a guardar. Bien. Bueno, entrando en el tema del prompt engineering, ¿no? Me imagino que ustedes tienen, a ver, un segundo, si van a permitir. Sí, les voy a pedir que me ayuden a contestar esta encuesta, por favor, que estoy abriendo ahora para darme una idea si ya utilizan. Bueno, perdón, les voy a pedir que la voy a finalizar y la voy a iniciar otra vez porque un segundo, me falta una opción que me gustaría saber otra vez. Si me pueden otra vez contestarla, los que ya han contestado, volver a contestarla, para saber si ya tienen alguna herramienta, cuántos ya tienen, cuántos no tienen, ¿no? Veo que la mayoría tienen GPT, otro importante número tiene Gemini y Copilot, algunos pocos Claude.
DeepSeek, ¿no? Otras herramientas, también un 20%, interesante, y solo el 9%, el 8% ninguna. ¿Vale? Muy bien. Fenomenal. Muy bien, muchas gracias. A ver, voy a hacer otra, que también es importante. Un segundo. Segundo. Solo por verificar, me gustaría preguntarles alguna otra cosa más. Por ejemplo, me gustaría crear una nueva encuesta para preguntar qué nivel educativo imparte, ¿no? Solo por no obviar que no somos profesores universitarios, ¿no? A ver, aquí la tengo. Muy bien. Enseñanza media. Vale. ¿Me ayudan, por favor, a hacer la encuesta? Muy bien. Todos dan en grado. Fenomenal. La mayoría de posgrado, doctorado y licenciatura y grados. Muy bien. Educación continua, educación interesante. Fenomenal. Ahora vamos a hacer otra pequeñita encuesta. Por último, me gustaría saber en qué disciplina participan como docentes, ¿no? Que puede ser más de una. Múltiple respuesta. Si me ayudan, por favor. Bueno, voy a poner otra, discúlpeme, la voy a volver a editar para agregar una más. Listo. Si me pueden ayudar a contestarla, por favor. Ciencias sociales y jurídicas. Ingenieros, tecnólogos y computólogos, muy bien. Economía, empresa y administración, 13%, muy bien. Educación, 23%. Estupendo, bastante diversificado, ¿no? el grupo. Ciencias de la salud, humanidades, muy bien. Lenguas
pongan en otro, si son tan amables, ¿no? De los que no estén. Gracias. Matemáticas. Muy bien. Muy bien. Fenomenal, Natalia. Perdón, los matemáticos, una disculpa. Ciencias de la Tierra, otras. Perfecto. Gracias. Salud, arquitectura y construcción. Muy bien. Física. Estupendo. Teoría de la comunicación. Qué bien. Muy bien. Transporte marítimo y operaciones portuarias. Ah, qué lindo. Estupendo. Turismo. Seguridad ciudadana. Microbiología. Joder, qué bien. Ciencia de datos, arquitectura. Estupendo. Muy bien. Bueno, como seguramente ustedes ya tienen, por lo que han dicho, la gran parte ya tiene una cuenta. Déjenme apagar el cuestionario. Lo voy a finalizar. Perfecto. Vamos a ocultar y ocultar. Muy bien. Bueno, como ustedes ya utilizan ya diversas herramientas, pues no vamos a detenernos mucho en abrir una cuenta. Cada uno puede utilizarla a la mejor que considere. Como he visto también, en su mayoría utiliza ChatGPT, ¿no? Que para mí es una buena herramienta con más capacidades, pero, pues, por ejemplo, Gemini tiene licencias educativas. En lugar de pagar una licencia, se pueden utilizar, Copilot, en fin, creo que hay muy buenas alternativas para poder emplearlo. El prompt engineering, como hemos dicho, es la ingeniería que nosotros podemos emplear para poder dar instrucciones lo más adecuadas para poder tener un resultado adecuado de un modelo, ¿no? Sabiendo que el contexto es muy importante, que el contexto hay una ventana que nos puede limitar o no introducir esa información a un modelo, y que la ingeniería del prompt utiliza buenas prácticas, guías, para poder orientar a las personas para poder desarrollar prompts efectivos. Los prompts pueden variar su longitud, ¿no? A veces yo con un fichero que tiene muchos datos puedo dar instrucciones cortas porque el contexto lo proporciona a través de pues, un conjunto de datos, ¿no? Pero también a veces pueden ser cortos, pero tienen que tener suficiente contexto para poder instruir de la mejor forma posible. En otras palabras, pues el prompt engineering es, digamos, unas buenas prácticas para poder saber preguntar y obtener un resultado positivo. Hay diversas técnicas y buenas prácticas que iremos desglosando, y además de ver esas técnicas y sus usos, veremos especialmente prompt engineering en el contexto educativo, ¿no? Esto seguramente lo haremos a partir de la siguiente sesión, no solo utilizar estas buenas prácticas, sino también cómo tener estructuras de prompts para poder elaborar guías didácticas, instrumentos de evaluación como rúbricas, utilizarlas para poder construir una estructura didáctica, elaborar una actividad formativa, y que esto, más allá de utilizar técnicas de prompting, en general prompting, vamos a hacer un educational prompt engineering, ¿no? Y creo que esto es una parte bastante interesante que seguramente será de guía para poder facilitar su labor como docentes. Yendo un poco a estas buenas prácticas de forma, pues, lo más ágil posible, lo primero creo que es importante hacer conciencia de que cuando nosotros le preguntamos al dato o al modelo, tenemos que ser claros que lo que puede responder el dato es la información que contiene el dato, ¿no? Es decir, que si yo a un reporte como el que he proporcionado, ¿no? Este que tenemos aquí,
le hemos dado un archivo que posee tendencias tecnológicas. ¿Qué pasa si yo le digo 5? Si yo le pido algo que no me puede dar, pues ahora los modelos también ya tienen esa capacidad de validar si lo que estoy pidiendo tiene sentido o me va a cuentear, ¿no? Porque a veces inyecta desviaciones, mira, por ejemplo, no le bastó con el texto que yo le di, ¿no? Sino que fue capaz de reorientar o deducir que lo que yo estoy preguntando, ¿no? Pues tiene que ver con otra historia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ciudades de tendencia del informe? Entonces, accede a un informe distinto, ¿no? Y habla de las ciudades en tendencia según Deloitte, ¿no? San Francisco, Tel Aviv, no sé qué, que no se refiere al informe que yo le he proporcionado. Este no es este que está aquí, ese es otro, ¿no? ¿Vale? También, viendo un poquito de funcionalidad que tiene ChatGPT, esta versión que tenemos aquí disponible, a ver, que me lo ocultó, aquí está. ¿Por qué no me deja? Es curioso. Aquí está. Vale. Nosotros ahora con estas versiones que tenemos gratuitas, nosotros podemos escribir a lo loco prompts, ¿no? Y como hemos hecho en el anterior, pues yo aquí puedo escribir, puedo escribir cosas y a veces a lo loco el modelo no sabrá en dónde empieza una información u otra. Es decir, puede tener alucinaciones por una falta de estructura, incluso en la consecución de los prompts, ¿no? A veces tenemos el vicio de poder escribir prompts tras otro, y en un momento pues que se puede perder el hilo de la conversación y no tener coherencia, ¿no? Tener alucinaciones. Gran parte del trabajo que se busca hacer por parte del prompt engineering es evitar que el modelo invente respuestas no esperadas o no pedidas por el usuario, ¿vale? En ese sentido, hay una cosa que casi todos los modelos están teniendo que tiene que ver con, lo diré, la generación de proyectos, ¿no? Los proyectos, imaginar que yo estoy haciendo digamos, una investigación y para eso voy a utilizar varios documentos, ¿no? Por ejemplo, si yo meto en un proyecto, por ejemplo aquí, ¿no? Bueno, no hay ninguna categoría, pero yo voy a poner aquí un nombre que sea un análisis mercado laboral, ¿no? Imaginar que yo creo un proyecto, yo puedo configurar ese proyecto, primero, para indicarle que cuando creo ese proyecto, que pueda acceder a otros chats que se encuentran en mi cuenta, ¿no? Un chat que he hecho antes o después. O puedo decirle, no, yo quiero que solo utilices información de la memoria que hay al interior de ese proyecto, ¿no? O sea, que está oculta a otros chats externos, ¿vale? Entonces, bueno, yo puedo hacer esto, puedo crear el proyecto. Dice aquí, los proyectos mantienen los chats, los archivos, de forma como encapsulado, ¿no? Entonces, yo aquí tengo un proyecto, se llama Análisis de Tendencias del Mercado. Imaginar que yo lo que quiero a partir de ahora, por ejemplo, buscar un documento, que yo les he dicho que a mí me encanta el análisis del futuro del trabajo para ver hacia dónde se están movilizando
por ejemplo, el último informe del Foro Económico Mundial, ¿no? Pues yo lo meto en este, lo meto en este proyecto. Para eso yo aquí tengo un espacio donde puedo subir muchos archivos, añade documentos, archivos de código, imágenes, lo que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, yo voy a meter este reporte, que también va a tardar un poquito porque es un informe que tiene, a ver, este tiene 190 páginas, ¿vale? Entonces, lo que hace es subirlo una única vez, y como he creado un proyecto que está confinado a todos los chats y la información que esté ahí, es decir, va a evitar alucinar con datos que no esté, a menos que yo lo indique, ¿no? Entonces, yo ya tengo aquí un archivo que puedo tener varios, ¿no? Por ejemplo, aquí análisis del mercado de nivel educativo, pues yo puedo tener otro. Aquí tengo uno de tendencias del mercado laboral, ¿no? Entonces, yo sobre este puedo crear diversos chats, ¿no? Voy a hacer primero uno general para hacer preguntas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, en ese informe se habla de cuántos perfiles profesionales van a aparecer y cuántos desaparecerán, o cómo evoluciona el mercado de trabajo en los diferentes países, en los diferentes sectores, ¿no? Ustedes pueden leerlo, que es un reporte muy interesante que habla, pues, de las diferentes bueno, pues tendencias del mercado del trabajo, ¿no? Sobre las skills, los trabajos, bueno, pues a nivel de regiones, de industrias, ¿no? Algunos insights relevantes, ¿no? Claro, leerse un documento que tiene textos, pero también tiene imágenes, ¿no? Para poderlas interpretar, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí yo puedo ver cuáles son los trabajos que aparecen y desaparecen en un gráfico de barras, ¿no? Entonces yo le voy a preguntar, por ejemplo, dame el top 5 de bueno, a partir de ese proyecto yo le doy un archivo y le pido datos muy concretos, ¿no? De cuál es el top 5 de trabajos que desaparecen y trabajos que incrementarán según el informe. Bueno, lo que hace, ¿no? En ese chat, ahora está ahí procesando la información, dice, según el Foro Económico Mundial, el reporte del 25, enlista cuáles son los trabajos que incrementarán, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una tendencia creciente en la oferta de empleo de esos perfiles. Especialistas en Big Data, ingenieros FinTech, especialistas de IA. Si yo abro el informe, se fijan que en este gráfico aparece, o sea, yo no le dije en qué página, esta es la página 18, no, sí, 18. Sí, página 18, pues, bueno, pues es capaz de ubicar en un gráfico, pues aquí las principales profesiones que incrementarán, ¿no? Y también los que desaparecerán, que es la parte de abajo, ¿no? Empleados de ingresos de datos, cajeros, secretarios, empleados básicos, trabajadores de imprentas, ¿no? Entonces, bueno, pues estas herramientas, si nosotros somos capaces de entender qué datos tenemos y qué podemos preguntar, hará que las herramientas tengan menos alucinación a la hora de dar una respuesta a nuestras interrogantes. Los proyectos, como he dicho, si yo le pregunto aquí, como en el caso anterior, dame las... Si yo le digo, dame las 5 ciudades más turísticas o con mayor turismo, bueno, si se fijan aquí, lo que hizo fue
como sabía que el documento que tenía no era relevante, pues busco en Internet. Se fijaron que aparecía aquí buscando en Internet porque cambia de fuente, ¿no? Si yo le digo, oye, dame las 5 ciudades turísticas basadas en el informe, pues va a pensar un poco y apostaría que me dirá que en ese informe no hay nada. No, miren, ¿se fijan? Pues qué bonitas, pero no estamos buscando eso. Voy a ser más específico. El informe del el 25, no, también le puedo dar el fichero adjunto. A ver qué nos dice. Ahora sí. Es decir, pues no es un tema que esté incluido en esos datos del Foro Económico, ¿no? Bien, entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que es fundamental que nosotros sepamos qué podemos preguntar y cómo podemos preguntar. Evidentemente hay prompts que son buenos, hay otros que son malísimos, ¿no? ¿Qué lo hace la diferencia entre bueno y malo? Pues lo primero es la claridad y concisión, es decir, si yo quiero pedir una tarea como buscar, transcribir, analizar, clasificar datos, enumerarlos, pues tengo que indicar verbos específicos para poder llevar a cabo esas tareas, ¿no? Y también con claridad. Yo no puedo utilizar verbos que generen confusión, ¿no? Incentiva el desarrollo de ideas, ¿no? Pues incentivar quizá para una computadora no es animarle, ¿no? Impulsar, pues son verbos que quizá no son claros a la hora de pedir, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una petición a un modelo, tenemos que ser concisos, lo más concisos posible, pero también lo suficientemente claro, ¿no? Para poder saber, pues como hicimos hace un rato, ¿no? Yo le pedí las principales ciudades, pero no refería que tuviese que ser específicamente de ese informe, ¿no? Porque si yo no doy esa instrucción, pues miren, la alucinación que tuvo el modelo dándome datos que yo no necesitaba, ¿no? Y no es que el modelo sea malo, sino es que yo no fui capaz de instruirle con la precisión adecuada para que no generara alucinación a la hora de darme un resultado, ¿vale? También el contexto es fundamental, así como las personas cuando tenemos una conversación y hacemos una petición a alguien de algo, pues el contexto es fundamental para ser asertivo, ¿no? Igual con los modelos, si yo le doy el contexto necesario para que él pueda, a partir de ese contexto, hacer una tarea, eso es correcto. Especificidad, ¿no? Un prompt específico ayuda al modelo a generar respuestas precisas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? Pues puedes decirte que es cálido, puedes decirte que es arduo, puedes decirte que es agradable, sí puede caber muchas respuestas, ¿no? Sin embargo, si yo pido cuál es la temperatura actual de una ciudad concreta o cuál es el libro los libros que publicó García Márquez, en lugar de decir Gabriel García Márquez escribió libros, ¿no? O sea, como un interrogante, pues quizá no soy preciso en la solicitud y tampoco especifico las tareas que yo requiero de un modelo. Coherencia. A veces en el contexto y en las preguntas generamos incoherencias en la pregunta, ¿no? A veces las preguntas que generamos producen, inyectan errores. Afortunadamente ahora los modelos pues están preparados
para analizar los prompts y determinar si hay un error inyectado de inconsistencias a través de un prompt, ¿no? Sobre todo para evitar responder cosas sin sentido, porque la pregunta es sin sentido, trata de responderte de forma coherente, de una forma errónea y sin sentido, ¿no? Bien, todas esas técnicas iremos detallando, algunas de ellas especialmente para los usos educativos. Me gustaría dejarlo hasta aquí porque creo que ya estamos en tiempo de terminar la sesión y si les parece bien, apagaré el vídeo y dejaré unos minutos por si hay alguna pregunta que pueda yo responder. Que tengan buen día y nos vemos ¿qué día hay? Hoy es jueves, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.